En 1984, un niño de 8 años llamado Jonah Wells desapareció misteriosamente durante un estudio de sueño nocturno en el Hospital Psiquiátrico St. Augustine. Su cama fue encontrada vacía, su historial mostraba una línea plana a las 2:42 de la mañana y una sola cinta VHS recuperada más tarde mostraba cómo se incorporaba bruscamente, susurrando la frase: "Él está aquí". 40 años después, la enfermera retirada Angela Mercer encuentra esta grabación perdida dentro de un sobre sin marcar, revelando detalles sorprendentes que reabren uno de los casos más perturbadores en la historia del hospital. Lo que descubre debajo del laboratorio de sueño abandonado te perseguirá para siempre. El 3 de junio de 2024, Angela está limpiando su ático en Portland, Oregón, cuando tropieza con una cinta VHS polvorienta marcada solo con el número 241. La cinta, encontrada en una caja vieja etiquetada como 12-986, es de la noche en que Jonah desapareció, el 8 de junio de 1984. Mientras Angela reproduce la cinta, ve a un niño pequeño dormido. Luego de repente se incorpora bruscamente, susurrando algo. Sigue estática y la marca de tiempo muestra las 2:42 de la mañana. Angela había estado de turno esa noche, trabajando en la rotación del laboratorio de sueño. Recuerda la tormenta, el corte de energía y los gritos desde el pasillo de observación, pero no recuerda que se haya dejado encendida ninguna cámara. Sin embargo, ahí está, capturando un momento escalofriante. Angela observa, su corazón latiendo fuerte, mientras el gafete de Jonah aparece en la pantalla, Wells J1426. Él está dormido, con electrodos adheridos a su frente. La luz tenue del monitor EEG parpadea mientras rastrea su actividad cerebral. A las 2:41 de la mañana, Jonah se estremece, luego se incorpora bruscamente, con los ojos muy abiertos por el miedo, susurrando: "Él está aquí". La grabación se corta a estática, y Angela se congela, su pulso acelerado. No recuerda esta parte, no se suponía que lo recordara. Al otro lado de la ciudad, en un estudio a prueba de sonido en el sótano, Lillian Hart, una podcast de crímenes reales, se está preparando para su próximo episodio. Especializada en desapariciones oscuras y casos fríos psiquiátricos, estaba planeando presentar la historia de Jonah Wells. La misteriosa desaparición del niño en 1984 se había convertido en un caso olvidado, sin cuerpo ni rastro. Solo una línea plana de EEG a las 2:42 de la mañana y una cámara en el pasillo que nunca captó a nadie saliendo de la habitación de Jonah. Lillian había descubierto rumores de comportamientos extraños de enfermeras y memorandos internos que sugerían inestabilidad neurológica en pacientes expuestos a tratamientos experimentales. Pero todo sonaba a material para teorías conspirativas hasta que recibió un mensaje de Angela Mercer, quien había trabajado esa noche. "Tengo la cinta de Jonah, llámame". Lillian llama de inmediato a Angela, quien le explica que encontró la cinta, pero nunca se revisó. Fue registrada, sellada, y se dijo que estaba en blanco después de la desaparición de Jonah, pero Angela recuerda haber escuchado algo detrás de la pared la noche en que el monitor se apagó. Voces. Las dos se encuentran, y Angela entrega la VHS, revelando que había sido archivada incorrectamente durante el cierre del hospital. La cinta nunca se había destinado a ser vista nuevamente. De vuelta en su estudio, Lillian convierte la cinta a digital y la observa detenidamente. Ve a Jonah incorporándose bruscamente y susurrando, tal como lo describió Angela, pero luego algo llama su atención, un extraño parpadeo en las sombras en el lado más lejano de la cama de Jonah. Ella hace un acercamiento, pero la figura está demasiado borrosa para distinguirla. Luego, en el fotograma detenido, nota los ojos aterrados de Jonah y su boca abierta. Rebobina la cinta, sube el volumen y escucha algo más bajo el susurro de Jonah, una segunda voz, que no es humana. Lillian se congela mientras las luces de su estudio parpadean y la forma de onda en su computadora comienza a grabar por sí sola. La línea de tiempo avanza, capturando algo en tiempo real, algo que nunca debió haber sido grabado. El misterio de Jonah Wells está lejos de terminar. Una pared con un símbolo que no reconocía, un diseño intrincado de líneas que se cruzan y un círculo en su centro. El corazón de Lillian latía rápido mientras se acercaba a la pared, con la linterna temblando en su mano. Debajo del símbolo, una puerta que había sido quemada más allá del reconocimiento estaba entreabierta, con bordes irregulares y chamuscados. El metal se había deformado por el calor, pero la forma de la puerta permanecía. Lillian dio un paso más cerca, el aire pesado con moho y algo más, algo metálico,
como sangre, flotando en la atmósfera húmeda. Al empujar la puerta, un soplo de aire frío la recibió, como si hubiera estado sellada durante años. Dentro, los restos de una habitación olvidada se extendían ante ella. Escritorios volcados, papeles esparcidos, un marco de cama todavía de pie en el centro de la habitación, oxidado y deteriorado. El suelo estaba cubierto de vidrios rotos, herramientas médicas viejas y cuadernos olvidados. Pero fueron las paredes las que captaron su atención. Escritos con tinta oscura, apenas visibles debajo de la suciedad, estaban las palabras "no parpadees, él está observando" y, lo más escalofriante de todo, a las 2:42, él sale. Las manos de Lillian temblaban mientras buscaba su cámara corporal, presionando el botón de grabar. Escaneó la habitación, cada rincón revelando más pruebas inquietantes de lo que se había ocultado allí. En el rincón más alejado, medio oscurecido por un escritorio caído, notó algo brillando en la tenue luz, un disco plateado. Se acercó con cautela, lo recogió y quitó el polvo. Era otra cinta de casete. La etiqueta decía simplemente, Jonah, noche 3. Las implicaciones eran abrumadoras. Alguien había estado llevando registros de los estudios de sueño de Jonah mucho después de que el hospital cerrara. Mientras su mente corría, se dio cuenta de que las piezas finalmente comenzaban a encajar. Jonah Wells no solo desapareció, había sido parte de algo mucho más oscuro, algo que nadie quería descubrir. Lillian metió la cinta en su bolso, su pulso acelerado. No había terminado aún, no podía detenerse ahora. Las respuestas estaban en algún lugar debajo de los escombros, en los pasillos sellados de St. Augustine, esperando ser descubiertas. Tenía que averiguar qué le había pasado a Jonah, y por qué el hospital había enterrado sus secretos tan profundamente. Con la cinta en su bolso y el peso del misterio presionando sobre ella, salió de la habitación, decidida a descubrir la verdad, sin importar el costo. Lillian se quedó congelada, su mente corriendo mientras absorbía la última pieza del rompecabezas. Allí, debajo de la estática, había surgido una nueva voz, mecánica, deliberada y escalofriante. No lo despiertes, aún no. Su respiración se detuvo en su garganta cuando la realización la golpeó. La pesadilla de Jonah no era solo un error en un video o una grabación en bucle. Era un patrón, algo mucho más oscuro, una fuerza aún atada a esa hora, a esa habitación. Las palabras de Jonah resonaban en su mente, todavía estoy aquí, y ahora, empezaba a creerlas. La última grabación, la repetición a las 2:42 a.m., no era solo una anomalía técnica, era una manifestación de algo que acechaba, algo de otro mundo. El video no era lo único que estaba alterando su percepción. Esa noche, Lillian no podía sacarse de la cabeza el recuerdo del sitio hospitalario abandonado. Las habitaciones ocultas, las trampillas oxidadas y la extraña sensación de que las paredes lo habían recordado todo. Cada paso, cada descubrimiento la acercaba más a algo indecible. Había visto el rostro aterrorizado de Jonah, escuchado sus advertencias susurradas y descubierto una verdad enterrada en esas grabaciones rotas. La investigación en St. Augustine no trataba de terrores nocturnos, se trataba de manipulación, control y algo mucho más insidioso. Decidida a obtener respuestas, Lillian llevó los registros del EEG que había obtenido a la doctora Elise Rohr, una neuróloga del sueño especializada en estados REM normales e insomnio inducido por trauma. El ceño fruncido de la doctora Rohr se profundizó mientras examinaba los datos. Había oído hablar de los experimentos de St. Augustine, incluso si la historia más oscura de la instalación había sido mantenida en secreto. Las observaciones de la doctora sobre el sueño REM y la línea plana a las 2:42 de la mañana confirmaron las crecientes sospechas de Lillian. El cerebro de Jonah no se apagó por causas naturales. Había entrado en un estado protector, inducido por miedo, trauma y tal vez algo más deliberado. Lillian salió de la oficina de la doctora Rohr con los pensamientos en caos. La explicación críptica de la doctora sobre cómo el miedo fractura la realidad de un niño pesaba en ella. Jonah no solo había experimentado un estudio de sueño normal, él había sido parte de algo que lo rompió, algo que deformó su percepción de la realidad hasta que quedó atrapado en su propia pesadilla. Mientras Lillian caminaba hacia su coche, el bucle sonaba sin cesar en su mente, él está aquí. Jonah había vivido dentro de esa pesadilla y lo que lo había estado observando no lo había dejado despertar. De vuelta en su estudio,
Lillian no pudo resistir la tentación de repasar la cinta una vez más. Las 13 repeticiones, cada una ligeramente diferente, cada una revelando más sobre el trauma que Jonah había soportado. Ella trazó los cambios sutiles en su postura, la luz en la habitación, incluso la forma de su rostro, y luego pasó el audio final por un filtro de reducción de ruido. Lo que surgió de la distorsión le envió un escalofrío por la espalda. No lo despiertes, aún no. La voz había regresado, mecánica y deliberada, un mensaje ominoso enterrado debajo de la estática. El corazón de Lillian latía rápidamente al darse cuenta de lo que había descubierto. Jonah Wells no había desaparecido, él había sido marcado, atrapado, y ahora la oscuridad que rodeaba a St. Augustine la llamaba más cerca del corazón del misterio. Algo aún esperaba en esa habitación, en ese tiempo, esperando que llegaran las 2:42 de la mañana una vez más. Y Lillian estaba decidida a descubrir que, los bordes, como si fueran recién grabados en las paredes. La respiración de Lillian se detuvo, su linterna parpadeando en su mano. La habitación, que antes había sido una cámara de sueño abandonada, ahora se sentía como un ser vivo, acosada por los recuerdos y los horrores que habían tenido lugar dentro de sus paredes. El aire estaba cargado con el olor a hierro, como si la habitación misma hubiera absorbido el terror de cada niño que había sido atrapado allí. Se movió con cautela, sus pasos resonando en el silencio tan completo que presionaba contra sus oídos. Sus ojos se fijaron en las paredes, donde las marcas de tiza se extendían a lo largo de cada superficie, un sombrío registro del tiempo, el miedo y el tormento. Cada línea, cada marca, era un susurro del pasado, un recordatorio de las vidas afectadas, las mentes rotas y los experimentos que no se habían controlado. A medida que Lillian avanzaba más en la habitación, sintió una extraña sensación de estar siendo observada, como si las mismas paredes estuvieran vivas con la energía de aquellos que habían sufrido allí. Entonces, en el rincón más alejado, vio algo nuevo, una sombra, más oscura que el resto, deslizándose a lo largo de los bordes de la habitación. Su linterna parpadeó nuevamente, lanzando extraños ángulos de luz a través de las paredes, pero ahora no era la luz en lo que se concentraba. Era el movimiento, apenas perceptible al principio, pero innegable una vez que se hizo claro. Algo estaba allí, algo que no debía estar. Lillian se congeló, su pulso acelerándose. La sombra parecía moverse, crecer, y cuando sus ojos se ajustaron, se dio cuenta de lo que estaba mirando, 2 pares de ojos mirándola desde la pared. No había reflejo, no era una ilusión, solo ojos anormalmente abiertos, observando cada uno de sus movimientos. Su corazón latió con fuerza en su pecho, y por un momento, no pudo respirar. La sensación de terror que la había acompañado desde que comenzó esta investigación ahora la sofocaba, la abrumaba. No podía apartar la vista de esas luces parpadeantes, las pupilas dilatándose, moviéndose verticalmente, demasiado humanas, pero a la vez no. Hizo un acercamiento con su linterna, sus manos temblando mientras se acercaba más. Los ojos parecían volverse más nítidos a medida que se acercaba, pero aún sentía que pertenecían a algo más, algo que nunca había sido humano. De repente, un fuerte crujido rompió el silencio, y Lillian giró rápidamente, su linterna recorriendo la habitación frenéticamente. No vio nada, pero la sensación de estar atrapada, de algo cerrándose sobre ella, se intensificó. Sus instintos le gritaban que se fuera, que corriera, pero algo la mantenía arraigada al lugar. Tenía que saber qué le había pasado a Jonah, entender la verdad que había estado enterrada allí durante tanto tiempo. La habitación parecía cerrarse sobre ella, el silencio opresivo creciendo más fuerte mientras las paredes sentían como si se estuvieran cerrando. La respiración de Lillian se hizo superficial mientras sacaba su grabadora de su bolso. La presionó contra sus labios, susurrando al micrófono. Esto es todo, la verdad. Todo lo que hemos descubierto, todo lo que hemos estado buscando, está todo conectado. Jonah y el paciente B nunca estuvieron solos. Y lo que sea que estuvo aquí, aún está aquí. Un sonido tenue, como un zumbido bajo, llenó la habitación. El corazón de Lillian se aceleró al reconocer la frecuencia. La misma que había oído en las cintas, en el espectrograma. Estaba de vuelta. Lentamente, ella se giró hacia la fuente, su linterna parpadeando una última vez antes de apagarse por completo. La habitación se sumió en la oscuridad, el zumbido ahora más fuerte, como algo vivo, algo antiguo, algo que nunca se había ido. La sombra se movió nuevamente. La respiración de Lillian se detuvo en su garganta. Podía sentir su presencia,
acercándose a ella, como un depredador acechando a su presa. Su mente gritaba que se fuera, pero su cuerpo estaba congelado en su lugar, incapaz de moverse. Estaba atrapada en la misma pesadilla por la que Jonah había pasado, repitiendo, interminable, atrapada para siempre en ese bucle. Y mientras el zumbido se hacía más fuerte, sabía con certeza, ya no estaba sola en esa habitación. Las sombras estaban observando, y habían estado esperando por ella. Lillian se sentó frente a la pantalla, el peso abrumador de la investigación presionando sobre ella. Las piezas se estaban uniendo, pero cada revelación parecía abrir un abismo más profundo y oscuro. La hora, las 2:42 de la mañana, un constante en cada caso de niño desaparecido relacionado con St. Augustine, se había convertido ahora en más que una coincidencia. Era la clave, el momento en que algo antinatural se movía. Ella lo había rastreado a lo largo de los años, a través de lecturas de EEG, niños desaparecidos y las misteriosas grabaciones del laboratorio de sueño. El fenómeno era real, no solo un trastorno del sueño, sino algo mucho más siniestro. Las cintas de Jonah Wells eran las más escalofriantes de todas. El bucle 14 reveló su transformación, ya no solo un niño susurrando con miedo, sino un niño atrapado en algo más allá de la comprensión. El grito que lanzó en ese bucle no era humano. Su cuerpo se retorcía de maneras antinaturales, su monitor EEG mostrando una línea plana antes de revertir, reproduciéndose hacia atrás y luego, la presencia detrás de él, observándolo desde la pared, con sus ojos parpadeando en el espejo. No era un reflejo, sino algo más, algo que había aprendido a observar, a esperar. Fuera lo que fuera, estaba vinculado al tiempo, al lugar, a los niños que habían sido expuestos a los experimentos en esa habitación maldita. La búsqueda de Lillian la llevó más adentro, descubriendo más verdades inquietantes sobre los llamados experimentos de St. Augustine. La institución no solo había estado estudiando trastornos del sueño, habían estado creando algo, alimentando algo, sacándolo de las sombras. El espejo en la habitación 6 de no era solo una herramienta médica, era una puerta, una invitación a lo que sea que acechaba en la oscuridad. Los niños que entraban en REM 4 estaban expuestos a algo mucho más allá de su comprensión. Lo que comenzó como un reflejo en el espejo lentamente se transformó en algo más. Ya no era solo un reflejo, era una criatura, una presencia, una fuerza que había aprendido a imitar a los niños y usarlos como vehículos, como puertas, a algo más grande. Luego llegó el mensaje. Tyler Boyd, un expaciente, se puso en contacto después de escuchar el podcast de Lillian. Recordaba su rostro de niño mirándose desde el espejo, pero el reflejo había cambiado, parpadeaba, sonreía, y nunca solía parpadear. La voz de Tyler temblaba mientras hablaba, revelando la aterradora verdad. Jonah Wells no había sido llevado por la fuerza, él había tomado una decisión. La criatura, fuera lo que fuera, le había ofrecido un trato, si se mantenía despierto, vendría por su madre en su lugar. Tyler había escuchado los mismos susurros, sentido la misma atracción, y ahora sabía que era real. Los susurros llegaron por Tyler esa noche también, a las 2:42 de la mañana. Él había elegido no luchar contra ellos. Pero la decisión no era solo sobre la supervivencia, se trataba de negociar con lo que fuera esta cosa. Y Jonah, como los demás, había tomado su decisión. El pulso de Lillian se aceleró al reproducir el suave susurro que había capturado en su grabación de seguridad. La voz de Jonah, suave pero inconfundible. Él ahora te recuerda. La realización la golpeó con fuerza total. Esto no solo se trataba de sueño o trauma, ni siquiera se trataba de los experimentos en St. Augustine. Era algo más. Algo que había estado alimentándose de los niños, usándolos, y ahora había encontrado una manera de conectar a través del tiempo, a través del espacio, y recordaba. Con cada nuevo descubrimiento, el control de Lillian sobre la realidad se deslizaba más. Las cintas, las voces, los patrones, todos apuntaban a una sola verdad. Algo había estado observando, esperando el momento adecuado, y aún seguía allí fuera. El patrón no era solo una serie de coincidencias, era un diseño, un sistema construido para alimentar algo antiguo, algo oscuro. Y ahora, lo había elegido a ella. Una pantalla llena de estática parpadeó hasta encenderse. La respiración de Lillian se detuvo en su garganta cuando vio la imagen que apareció a través del ruido. No era una transmisión normal, era una transmisión en vivo, pero no de ninguna habitación en el edificio, no, era un espacio oscuro, y en el centro de la pantalla, un par de ojos brillaban, grandes, huecos, y mirándola directamente. Ella se congeló,
el aire pesado con una fuerza opresiva, asfixiante. Esos ojos negros e inquebrantables, la estaban observando, y sabía, sin lugar a dudas, que no solo estaban mirando la pantalla, la estaban mirando a ella, de pie en el frío y abandonado subnivel del hospital psiquiátrico St. Augustine. Lillian retrocedió, sus piernas temblando. Se aferró a las paredes de la pequeña cámara, el suave susurro de vuelve, vuelve, vuelve resonando en sus oídos, más fuerte ahora, como si viniera de todas direcciones. Su corazón latía con fuerza en su pecho, pero se obligó a acercarse nuevamente al monitor, decidida a entender lo que estaba viendo. Estudió la transmisión mientras se despejaba, la imagen agudizándose, y allí, en la oscuridad de la habitación, vio algo que hizo que su sangre se helara, una sombra, larga y retorcida, encorvada en el rincón. Se movía con una fluidez antinatural y espasmódica, doblando sus extremidades de formas que ningún cuerpo humano debería. Su silueta se extendía inquietantemente a través de la luz tenue mientras se arrastraba más cerca de la pantalla. El pulso de Lillian se disparó. Ahora podía escuchar la respiración, lenta, deliberada y mecánica. Venía del monitor. No era solo estática o ruido. Era real. Estaba respirando con propósito. Y luego la sombra se detuvo, inclinando su cabeza como si supiera que ella la estaba observando. Durante un largo momento, aterrador, no sucedió nada. Luego, en la parte más oscura de la habitación, la figura sonrió. No con una boca, sino con arañazos, profundas hendiduras de líneas negras y dentadas que se extendían de oreja a oreja, una sonrisa que no nació de la carne, sino de la ausencia, de algo retorcido y hambriento. Lillian se sobresaltó, su estómago se revolvió. Esto no era solo una alucinación o un vestigio de los experimentos pasados. Esto era real, y estaba despierto. Jonah no desapareció, susurró Lillian para sí misma, sus pensamientos acelerados. Él cruzó, y trajo algo de vuelta. El peso de sus propias palabras la golpeó como un golpe. Había pensado que lo entendía. Pensaba que lo había descifrado todo. Pero este fue el momento en que se dio cuenta de la verdad completa. Los niños, los pacientes, no habían sido sujetos en un estudio. Habían sido parte de algo mucho más oscuro. Los habían usado para abrir una puerta entre mundos, entre realidades. Y ahora, lo que sea que había estado acechando al otro lado, estaba cruzando. Lillian dio un paso atrás del monitor, el susurro creciendo más fuerte, resonando en las paredes. Vuelve, vuelve. Se giró, buscando una salida, pero cada túnel que veía parecía torcerse más profundamente en la oscuridad. El aire estaba denso, opresivo, como si el mismo edificio se hubiera vuelto vivo con energía maligna. No podía quedarse allí, pero tampoco podía irse, no sin respuestas, no sin saber qué había realmente sucedido con Jonah y con todos los demás. Y entonces, en el rincón de la habitación, algo llamó su atención, un pequeño panel, casi oculto por una pila de papeles viejos. Se apresuró hacia él, el corazón acelerado. Cuando lo abrió, encontró otra cinta, marcada con la misma escritura gastada que las otras. Dudó. Su mente le gritaba que se fuera, que diera la vuelta y saliera antes de que fuera demasiado tarde. Pero no podía, necesitaba saber. Con las manos temblorosas, metió la cinta en la grabadora. La estática comenzó de nuevo, más fuerte que antes, y luego la voz apareció. Jonah está esperando. Es hora. La cinta se apagó, y la oscuridad alrededor de Lillian pareció apretarse. Sabía, con una certeza profunda y que la roía, que el tiempo de huir había pasado. Y lo que fuera que estuviera en el espejo, lo que hubiera estado esperando todos esos años, venía por ella a continuación. Respiraba. Sus ojos estaban bien abiertos, fijos en algo en la oscuridad más allá de la cámara, su cuerpo inmóvil, excepto por el sutil ascenso y caída de su pecho. Pero algo en su expresión, era como si ya no estuviera completamente allí, como si una parte de él ya hubiera cruzado, dejando solo una cáscara vacía atrás. Lillian miró la grabación, la realización asentándose en ella como metal frío en su pecho. Jonah no era solo una víctima del espejo. Se había convertido en su prisionero, su observador, un centinela, como él había dicho. Los demás, los niños, no se habían desaparecido en el vacío. Habían cruzado. Y ahora, Jonah, el niño que había estado atado al otro lado, estaba tratando de evitar que todo se liberara. Se había anclado al mundo de los vivos, un alma atrapada que no podía escapar, observando a través del espejo mientras crecía más fuerte, atrayendo a otros. Lillian se recostó,
su mente corriendo, su corazón latiendo fuerte en sus oídos. Reprodujo los últimos momentos de la cinta, la voz de Jonah resonando en su mente. ¿Crees que me estás observando? Pero yo te he estado observando a ti, y ya no estoy solo. Podía sentir el peso de sus palabras presionando sobre ella, haciendo que su estómago se retorciera de inquietud. El espejo no era solo un reflejo de lo que era una puerta, una invitación a algo más allá. Y lo que fuera, estaba cerca, observando, esperando. Detuvo el video y cambió al archivo solo de audio etiquetado como Jonah Wells sin título 8. El silencio que llenó sus oídos era ensordecedor hasta que la marca de tiempo llegó a las 2:42 y 4 segundos. Entonces la respiración comenzó, no un solo conjunto de respiraciones, sino docenas, superpuestas unas sobre otras, la inhalación aguda de muchos pulmones, exhalando al unísono. La piel de Lillian se erizó mientras escuchaba y luego, a través del ruido, surgió una débil voz. Está casi a punto de cruzar. Sus dedos temblaron mientras anotaba en sus apuntes. La conexión era innegable. Cada niño que había estado expuesto al espejo a las 2:42 de la mañana habían experimentado el mismo patrón, la misma secuencia escalofriante de eventos. Su temperatura corporal bajaba, su actividad cerebral consciente se suspendía, sus ojos se movían hacia el espejo y eran absorbidos. Abrió nuevamente la primera cinta, bucle 1, la que al principio había parecido inofensiva, donde Jonah solo era un niño asustado murmurando para sí mismo en la oscuridad. A las 2:42 de la mañana, el ruido blanco desapareció y su susurro le recorrió la espalda. Ahora lo veo, el pasillo detrás de la pared, no es un sueño. Él lo había visto incluso entonces, la oscuridad, la cosa que lo observaba, y ahora, lo estaba observando a ella. Lillian se sentó en su silla. Una nauseabunda realización comenzó a abrirse paso en su mente. Los niños habían sido parte del mismo experimento. St. Augustine había sido más que solo una instalación psiquiátrica, había sido un terreno de cría para lo que fuera que estaba al otro lado del espejo. Habían usado el sueño de los niños, su miedo, sus sueños, para alimentarlo, para abrir la puerta más ampliamente. Y Jonah, que había intentado tan desesperadamente mantenerse despierto, había fallado. Había cruzado, pero no había regresado solo. Y ahora, estaba esperando al siguiente. Su teléfono sonó. Lillian miró el número. Tyler. Dudó, y luego contestó. Lo vi de nuevo, dijo él, su voz tensa. Vi mi cara en el espejo. Me estaba mirando. Pensé que podría escapar de ello. Pero, todavía está aquí. Lillian, todavía está aquí. Lillian cerró los ojos, su corazón pesado con el peso de todo lo que había descubierto. El bucle seguía sonando en su mente, la cara de cada niño, cada advertencia susurrada. Los espejos no solo reflejaban, recordaban. Eran la puerta, la grieta en la realidad que había dejado entrar algo. Volvió su atención a las notas que había recopilado, la línea de tiempo de los niños desaparecidos, el misterioso fenómeno a las 2:42 de la mañana. Pensó en Marina Castillo, que no había querido mirar un espejo desde 1988, acosada por el reflejo de ella misma que no era en absoluto ella. Lillian había hablado con sobrevivientes, aquellos que escaparon pero que nunca fueron realmente libres. Sus recuerdos, sus mentes, habían sido fracturadas. Y ahora, era el momento para que Lillian tomara una decisión. Ya no podía correr. Tenía que enfrentar la verdad, lo que había estado alimentándose del miedo y la memoria, esperando en la oscuridad. Volvió a tomar el teléfono, sus manos ahora firmes. Traería la historia a la luz, incluso si eso significaba exponerse a lo que estaba en el espejo. Jonah se había quedado atrás para mantenerlo atrapado. Pero Lillian sabía, con una certeza profunda y creciente, que nadie podía mantenerlo contenido para siempre. Respiró hondo y susurró al auricular, voy a regresar a St. Augustine. Necesito terminar esto. La línea telefónica se cortó. Lillian se levantó, recogió sus cosas y caminó hacia la puerta. Esto ya no se trataba solo de respuestas, se trataba de supervivencia. El peso del momento golpeó a Lillian como una ola gigante. Ella lo había sabido, en lo más profundo de su ser, que esto iba a suceder, que la historia de Jonah, la maldición que llevaba, lo que estaba atrapado detrás del cristal, no era un incidente aislado. Lo había observado, lo había escuchado, y ahora, después de todo, la verdad era innegable. Ya no se trataba solo de Jonah, se trataba de lo que lo había seguido, lo que había consumido a los niños que cruzaron el umbral de las 2:42 de la mañana, y ahora había encontrado un nuevo recipiente, una nueva manera de continuar su ciclo. Sadie Wells,
La pequeña, con su propia historia que reflejaba la de Jonah, había entrado en el sistema, caminando inconscientemente hacia la misma pesadilla. La advertencia de su padre, "Recuerda tu nombre", se había transmitido a través de las generaciones, y ahora Sadie era su nuevo enfoque. Ella era el nuevo recipiente para lo que sea esa oscura entidad que había estado arrastrando a los niños al mundo del espejo durante décadas. Lillian sabía que no podía detener lo que se avecinaba. La última advertencia de Jonah aún resonaba en sus oídos. "Ahora eres yo". La entidad había cruzado, y ahora su agarre se estaba extendiendo, infectando nuevas mentes, alimentándose de su miedo y recuerdos, y asegurándose de que el ciclo continuara. Jonah había hecho todo lo posible para mantenerlo atrapado detrás del espejo, pero no fue suficiente. La entidad ya se había liberado, y ahora estaba usando la inocente mente de Sadie como la siguiente clave para abrir la siguiente puerta. Los técnicos en el laboratorio de sueño también lo habían visto. Habían observado cómo la figura en el espejo, Jonah, sonreía y levantaba su dedo hacia sus labios, pidiendo silencio. Un extraño consuelo, como si Jonah ya no fuera una víctima, sino un participante en el ciclo. Su presencia en el espejo ya no era una advertencia, era una señal de que la puerta estaba abierta, que la criatura ahora podía moverse libremente, sin estar atada al pasado. Las propias palabras de Sadie, "Todavía está despierta en el espejo", marcaron el punto de no retorno. Ella había cruzado hacia ese espacio, su cuerpo, su mente, ahora parte del ciclo en el que Jonah había sido forzado a entrar. El ciclo de los espejos, los reflejos, y la criatura que había estado esperando pacientemente el momento adecuado para volver al mundo. En la sala de monitoreo, los técnicos fueron impotentes para detener lo que estaban presenciando. La pantalla se puso negra, pero cuando volvió, Sadie estaba sentada, sonriendo suavemente. El extraño guión "La puerta está abierta" grabado en el cristal junto a su cama. Y al otro lado de la ciudad, los espejos captaron un destello, una respiración sobre el vidrio frío, y detrás de ella, ojos siempre mirando, siempre recordando. El corazón de Lillian se hundió cuando se dio cuenta de que esto no solo era el fin de una historia, era el comienzo de algo mucho peor. La criatura en el espejo no estaba confinada a St. Augustine, ni a la hora de las 2:42 de la mañana. Era un patrón que se extendía a través de generaciones, un sistema construido sobre el miedo, un parásito que se alimentaba de las mentes de los vulnerables, utilizando los espejos como puertas de entrada. Y ahora, había encontrado su nuevo huésped en Sadie Wells. La resolución de Lillian se fortaleció. El mundo nunca entendería el horror detrás de este patrón, el ciclo interminable de espejos y recuerdos. Pero ella sabía una cosa con certeza: no había terminado. Jonah no había escapado, no había muerto. Simplemente se había convertido en parte de la entidad, y ésta continuaba su casa a través de los reflejos. La entidad seguiría usando los espejos para cruzar, y seguiría alimentándose de las mentes del siguiente niño, tal como lo había hecho con Jonah, y ahora con Sadie. Mientras Lillian se alejaba del centro de sueño, el peso de la verdad presionando su pecho, no pudo evitar pensar en la advertencia que Jonah había dejado para ella: "Ahora eres yo". Los espejos no solo eran ventanas, eran puertas a algo que recordaba, que observaba, y que nunca se detendría. Y ahora, Sadie Wells llevaría esa maldición con ella, tal como lo había hecho Jonah, tal como lo habían hecho innumerables otros antes que ella. El espejo no era solo un reflejo de lo que era una puerta, y estaba bien abierta.